Saludos estimados participantes, mi nombre es Marco Vinicio Sandino Castillo y seré su facilitador en el módulo 4 promoviendo el cambio desde el aula, del curso El Docente 4.0, el profesor de la era digital y herramientas avanzadas de apoyo en la educación. Comenzamos. Iniciaremos este curso hablando acerca del aprendizaje multimedia. Para ello debemos entender un poco el concepto de multimedia, que hace referencia a la combinación de representaciones a través de formatos verbales y no verbales en modalidades sensoriales que pueden incluir auditiva o visual, o una combinación de las modalidades. Ahora veamos la definición de aprendizaje multimedia. Este corresponde a la construcción o integración de modelos mentales basados en información en múltiples formatos, mientras que otros conceptos como instrucción multimedia o ambiente de aprendizaje multimedia hace referencia a la utilización de imágenes y palabras que son transmitidas a través de distintos soportes con el fin de promover el aprendizaje, como lo es, por ejemplo, el uso del PowerPoint u otras herramientas. Existen diferentes modelos educativos que se han estudiado a lo largo de los años. Los tres principales son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estos se diferencian entre sí a través de las características basadas en los supuestos teóricos, los conocimientos, el aprendizaje, el papel del sujeto y la interpretación personal. En el caso del aprendizaje multimedia, nos vamos a basar en el modelo del cognitivismo. Este basa su supuesto teórico en el modelo de procesamiento de la información, es decir, que el estudiante recibe la información y en su mente procesa para poder entender lo que está recibiendo. Para poder hacer esto, el estudiante debe hacer representaciones simbólicas en su mente y por lo tanto hace referencia o hace uso de un concepto que se denomina conocimientos previos, que son fundamentales en el modelo cognitivo. El aprendizaje se desarrolla a través de la transmisión de la información y el estudiante obtiene un rol más activo en la participación. Entonces, eso significa que la interpretación de la información se convierte en un aprendizaje que no es único. Es decir, cada estudiante puede desarrollar una interpretación distinta. Existen diferentes formatos o modalidades de presentación de la información en el aprendizaje multimedia. De acuerdo a Mayer, en el 2005, los más comunes son a través de formas verbales y formas no verbales, y en modalidades visuales y auditivas. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar la combinación de los formatos verbales y visuales a través de textos impresos o textos en pantalla. La combinación de los auditivos y verbales a través de las narraciones o las grabaciones de voz, las modalidades visuales con los formatos no verbal a través de gráficos, ilustraciones, mapas, animaciones y videos, y finalmente el auditivo con el no verbal a través de la música o los efectos de sonido. Una combinación de estos elementos es lo que realiza el aprendizaje multimedia. En este caso, el procesamiento multimedia, según la teoría basada por Mayer, se estructura o desarrolla de la siguiente manera. Veamos un ejemplo. Se da una representación a través de la herramienta multimedia por palabra o imágenes, o incluso sonidos. Vamos a incluir los elementos sensoriales que son los que van a permitir la recepción. Analizar la información que estamos recibiendo a través de las representaciones, a través de los ojos o los oídos. En este caso, los oídos van a seleccionar aquellas palabras o sonidos que son las que van a convertirse en información y luego van a seleccionar las imágenes o en algunos casos algunas palabras que son las que van a convertirse en modelos gráficos. En este caso, los oídos van a seleccionar aquellas palabras o sonidos que son los que van a convertirse en información y luego van a seleccionar las imágenes o en algunos casos algunas palabras que son las que van a convertirse en modelos gráficos. Entonces, tenemos en el proceso en el que el estudiante recibe esa información, se genera lo que es la memoria de trabajo a través del modelo verbales o gráficos. Para poder interpretar esa información, el estudiante debe combinar internamente en su cerebro los modelos verbales o los modelos gráficos generados con el conocimiento previo. El conocimiento previo va a ser fundamental en este modelo,
ya que en este caso es lo que va a permitir que el estudiante logre entender adecuadamente el significado de algunas palabras o algunos sonidos. ¿Y qué es ese conocimiento previo? Bueno, podemos definir que el conocimiento previo es toda aquella información que se tiene almacenada en la memoria debido a las experiencias pasadas que hemos vivido, es decir, ya sea por experiencias empíricas o a través de información del conocimiento que hemos generado en el aula de clase. Este concepto fue introducido a la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Desde la pedagogía, este término cobra muchísima importancia, ya que ayuda a medir de forma adecuada los conocimientos, permite condicionar lo que es necesario y planear en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que en este caso, cuando hablamos de aprendizaje multimedia, nosotros le mostramos una representación gráfica o una representación a través de palabras a los estudiantes. Si el estudiante tiene un conocimiento previo, esa información va a poder ser interpretada de mejor manera. De lo contrario, esa información no va a ser comprendida por el estudiante. Ahora, en un aula de clase, en una modalidad presencial, por ejemplo, nosotros podemos utilizar algunas herramientas como cuestionarios, invitar a mesas de trabajo, lluvias de ideas o discusiones guiadas para saber cuáles son los conocimientos previos que tiene el estudiante. De tal manera que nosotros podemos ajustar nuestro programa de clase al contexto de nuestros estudiantes si tiene o no un conocimiento previo requerido. Un ejemplo de ello sería que si yo les estoy enseñando a los estudiantes a multiplicar, los estudiantes previamente deben conocer los conceptos de la suma y deben saber sumar. Yo puedo realizar una prueba diagnóstica para saber si mis estudiantes saben sumar y de ahí, si el resultado me indica que el estudiante sabe sumar, entonces yo puedo pasar directamente a la explicación de la multiplicación. Pero, si en el caso los estudiantes no saben sumar, yo tendría un reto. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicar el modelo de conocimientos previos en el aprendizaje multimedia? La respuesta a esta pregunta la estudiaremos en la siguiente videolección. Espero que el contenido abordado haya sido de su agrado y no olviden realizar las actividades asignadas en la plataforma. Y recuerden, todos tenemos ADN lasalleísta.